para la libertad. Sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Buenas tardes, bienvenidos a la Hora Republicana, un programa de la plataforma estatal Ciudadanos por la República, en colaboración con Radio Son los Barrios. Actualidad republicana, noticias internacionales. Washington y Moscú acuerdan abrir nuevo proceso de paz en Siria. Después del encuentro del secretario de Estado John Kerry con su homólogo ruso Sergei Lavrov en Sochi el 12 de mayo de 2015, del viaje del 18 de mayo a Moscú en Daniel Rubinstein, enviado especial estadounidense para Siria, y de una conferencia telefónica realizada el 21 de mayo, Estados Unidos y Rusia han llegado a un acuerdo para abrir un nuevo proceso de paz en Siria. Este acuerdo se produce a proposición de Washington y a pesar del acentuado enfriamiento de las relaciones diplomáticas estadounidenses con Moscú, que venía registrándose desde hace meses. Washington y Moscú han decidido proseguir su cooperación sobre la eliminación de las armas químicas en Siria. Ambas partes saben perfectamente que Israel y Egipto son los únicos países que aún poseen este tipo de armamento en la región. Las dos partes parecen haberse puesto de acuerdo en que el presidente sirio Bashar al-Assad cumplirá su mandato presidencial de 7 años. Las negociaciones del proceso de paz serían sobre la composición de su gobierno. Washington fabrica expediente contra Caracas. Al proclamar que Venezuela constituye una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y adoptar sanciones unilaterales contra varios dirigentes venezolanos, Washington inició la fabricación de argumentos para justificar su propia hostilidad contra Caracas. Después de financiar una guerrilla urbana, Washington atribuyó al gobierno de Venezuela la responsabilidad de las muertes provocadas por los mercenarios pagados por Estados Unidos. Washington organizó después un intento de golpe de Estado en febrero de 2015 y ahora la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, los fiscales de Miami y New York están fabricando un expediente donde acusan al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, segundo personaje más importante de la República Bolivariana, de ser un traficante de droga. Más de 7.000 trabajadores de hospitales franceses inician huelga. Los sindicatos de trabajadores de la asistencia pública hospitales han vuelto a declararse en huelga ante la falta de diálogo por parte de la Dirección de Hospitales de París, capital de la República Francesa. Las protestas no cesan, se intensifican. Los sindicatos de la asistencia pública Hospitales de París, que agrupa a más de 75.000 trabajadores en los 38 hospitales públicos de la capital y su región, han vuelto a salir a la calle en una nueva jornada de huelga. La dirección de los hospitales públicos quiere seguir adelante con un proyecto que supone la pérdida de días de descanso del personal hospitalario y un cambio en la organización en los ritmos de trabajo que para los sindicatos irá en detrimento de la calidad de los cuidados sanitarios. Pilotos de Estados Unidos: no estamos autorizados a bombardear a Daesh. Varios pilotos de la llamada coalición anti-EIL, liderada por Estados Unidos, ha admitido que las regulaciones militares les impiden a ellos atacar a esta banda extremista en Irak y en Siria.
Hubo momentos en que tuve grupos de integrantes del EIL, Daesh en árabe, en la mira, pero no pude obtener la autorización para atacarlos, ha expresado este jueves un piloto estadounidense de caza F-18 en declaraciones a la cadena de noticias Fox News. Veterans Today, aviones F-16 derribados en Yemen son de Israel. Los aviones de guerra tipo F-16 del régimen saudí que fueron derribados recientemente por la Fuerza Aérea de Yemen en realidad pertenecen al régimen de Israel, según un informe. Esta semana 2 aviones F-16 pintados con los colores de la aviación saudí fueron derribados en Yemen. Al examinar los restos resultó que este tipo de cazas no lo tiene aún nadie en Oriente Medio, excepto el régimen de Israel, informó el lunes el portal independiente Veterans Today. Ejército colombiano asesinó a mediador de las FARC en el proceso de paz. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, informaron que entre los 26 insurgentes asesinados en los bombardeos en el departamento del Cauca se encontraba Jairo Martínez, quien formó parte de la delegación de paz de las FARC en La Habana. El Pentágono quiere convertir una isla del Pacífico en un infierno. Pentágono planea utilizar la isla Pagán, situada en el Océano Pacífico y perteneciente a la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte, como base para los entrenamientos de sus tropas navales durante al menos 16 semanas al año. Mientras duran sus negociaciones con las autoridades locales, la población del archipiélago se ha mostrado absolutamente en contra de estos planes. Es una perfecta oportunidad para nosotros, dijo Craig Weldon, uno de los oficiales del Cuerpo de Marines, al destacar la importancia de la isla para Estados Unidos por contar con playas apropiadamente grandes para sus maniobras anfibias. Deutsche Welle augura la desaparición de la Unión Europea. El medio alemán Deutsche Welle ha augurado la desaparición de la Unión Europea. Cuanto más crece el número de euroescépticos, más difícil será para Alemania mantener la integración dentro del bloque político y económico. Hoy en día está claro que la Unión Europea afronta grandes problemas que en un futuro próximo podrían acabar con su integridad. El columnista Brent Rieger, en un artículo publicado en la página web Deutsche Welle, asegura que esto podría suceder debido al creciente euroescepticismo dentro del bloque. La idea está respaldada por el éxito de los partidos euroescépticos durante las elecciones en países como Polonia, España, Reino Unido, Finlandia y Grecia. Gobernador de Estados Unidos insiste con ejecutar a 10 reclusos a pesar que la pena de muerte fue abolida. El gobernador de estado, Pete Ricketts, dijo que no cancelará el pedido de fármacos que serían utilizados para la ejecución de 10 personas pese a que se abolió la pena de muerte en esa localidad. Pese a que hace 2 días se abolió la pena de muerte en Nebraska, centro norte de Estados Unidos, el gobernador republicano de ese estado, Pete Ricketts, dijo que eso no impedirá la ejecución de 10 personas condenadas a la pena capital. Ricketts indicó que no cancelará un pedido de fármacos que el Estado compró hace días para utilizarlos en las inyecciones letales. Este jueves Nebraska se convirtió en el primer estado republicano en abolir la pena de muerte. Un nuevo asesinato de un sindicalista en Colombia. Organizaciones sociales de Colombia denunciaron este lunes el asesinato del líder sindical Alex Fabián Espinosa Carvajalino, vinculado a uno de los movimientos encargados de reunir a víctimas de crímenes de Estado. El dirigente fue asesinado en el interior de su vivienda en la ciudad de Cúcuta, noreste de Colombia. Mikhail Saakashvili abandona su nacionalidad georgiana.
Después de haber sido presidente de Georgia durante casi 10 años, de 2004 a 2013, renunció a su nacionalidad georgiana y también a la estadounidense para adoptar la nacionalidad ucraniana. El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, lo nombró de inmediato gobernador de la región de Odesa. Nueva York vende el paraíso capitalista, pero van ya 439 tiroteos desde enero. La cosmopolita y publicitada New York, por segundo año consecutivo, muestra un incremento del uso de armas de fuego en sus calles, con un aumento del 20% de tiroteos en los últimos 2 años. Detenido el hijo de Menem, drogas, armas de tal palo, tal astilla. El hijo del expresidente argentino Carlos Menem, 1989-1999, ha sido detenido este martes en el barrio bonaerense de Moreno por tenencia de drogas y armas, según han informado fuentes policiales al diario local La Nación. Irak pide lo imposible: que los países capitalistas corten el flujo de dinero que reciben los terroristas del Estado Islámico. Rusia nombra al testigo principal en el caso del Boeing de Malaysia Airlines siniestrado en Ucrania. Grecia no pagará al Fondo Monetario Internacional sin un nuevo acuerdo. Corea del Norte exige a Estados Unidos que saque sus armas nucleares y biológicas de la península. Corea del Norte ha exigido a Estados Unidos que retire sus tropas y saque sus armas nucleares y biológicas de la península coreana, informa TASS. Según la fuente, el jefe de Estado de Corea del Norte, Kim Jong-un, reaccionó en esos términos a la noticia de que Estados Unidos había llevado a territorio surcoreano esporas vivas de antrax. La Comisión Nacional de Defensa de Corea del Norte considera que la comunidad mundial debe reprobar las acciones criminales de Estados Unidos, que sostiene está preparándose para la guerra biológica. Asimismo, sostiene que el presidente de Estados Unidos, el secretario de Defensa de los Estados Unidos y el jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Corea del Norte deben comparecer ante la Corte Penal Internacional y recibir un severo castigo. Y estas han sido las noticias internacionales en la Hora Republicana, un programa de la plataforma estatal Ciudadanos por la República en Radio Son los Barrios. Y como invitado tenemos esta tarde a Fran Brown, que es el locutor de Negra Soul Radio, magazine de música negra de todos los tiempos. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias por invitarme a la Hora Republicana. Estoy encantado de compartir un rato de charla con vosotros y, bueno, de hablar de revolución y de música negra. Pues muchas gracias a ti por asistir a nuestro programa y como todos los miércoles tenemos a Juan Ramón Gómez de la plataforma Ciudadanos por la República del campo de Gibraltar. Buenas tardes, Salud y República. Buenas tardes a todos, Salud y República. Y yo soy César Alfonso Viñas de la Junta Republicana del campo de Gibraltar. Y bueno, pues nuestro programa, que siempre tratamos la actualidad política, económica y social, tanto estatal como internacional, siempre hay un espacio de música que casi siempre comentamos, y bueno, pues esta vez va a ser Fran Brown quien va a ir comentando cada tema. Primero vamos a poner a Nina Simone el tema Feeling Good y me gustaría que Fran lo presentara. Bueno, pues hago una pequeña presentación de Nina Simone. Obviamente para los que amamos la música negra no le hace falta ni presentación, pero bueno, decir que Nina Simone era conocida como la alta sacerdotisa del soul. O sea, yo creo que ya de entrada este nombre nos da bastantes ideas de quién es esta mujer en el tema de la música negra. Ella empezó de pequeñita, como tantos otros, en su iglesia local, mostrando al mismo tiempo pues un gran talento con el piano y también cantando. Ya empezó a tocar el piano con 4 años. El tema que vamos a poner es Feeling Good. Yo lo he escogido porque, bueno, hablando de música negra, de revolución y demás, ella es una especialista
y cogía siempre un doble sentido en las canciones. Esta canción precisamente se llama Sintiéndome Bien. Esa Bueno, es, pues vamos a escuchar Feel It Good. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Yeah, yeah. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Nina Simone, el tema Feeling Good, en la Hora Republicana, un programa de la plataforma estatal Ciudadanos por la República en Radio Sol Los Barrios, conocida como Nina Simone, que fue una cantante, compositora y pianista estadounidense de jazz, blues y rhythm and blues y soul. Se la conoce con el sobrenombre de High Priestess of Soul. Estilísticamente, la palabra que mejor caracteriza a Nina Simone es eclecticismo. Su voz, con rango propio de un contralto, se caracterizaba por su pasión de breathines, voz jadeante, sofocada, sin aliento, y su trémolo. La influencia de Duke Ellington es patente en toda la obra de Nina, pero muy especialmente en cierto tipo de composiciones rebosantes de improvisación y de cercanía espiritual. Y bueno, pues este tipo de música negra de aquella época, de principios del siglo XX, iba muy unido a las revoluciones sociales y culturales de Estados Unidos. Iba directamente relacionado. Perdón. Ten en cuenta que la mayoría de grandes astros de la música negra realmente han tenido problemas muy, muy graves desde pequeños para sacar adelante incluso el tema de la música, ya quitando aparte la vida personal. Por ejemplo, Nina Simone empezó con 4 años, como había comentado antes, a tocar el piano y demás. Ella, como tantos otros, pues empezó tocando en la iglesia. Y lo que le pasó a ella, en particular, para empezar con los movimientos sociales, fue que cuando debutó públicamente en un recital de piano, a los 10 años, pues sus padres, que se habían sentado en primera fila, fueron obligados a moverse para que otros asistentes blancos ocuparan sus lugares. Pues nada, este tipo de condiciones de vida
pues le arrastrarían a los movimientos sociales. Ya en los 60, pues Simone estuvo involucrada en el movimiento por los derechos civiles y grabó algunas canciones políticas, como To Be Young, Gift and Black, hemos escuchado ahora también Feeling Good, y bueno, hasta, en fin, incluso Mississippi Goddam, que es una respuesta al ataque terrorista a la iglesia de Birmingham, en Alabama, en el 63, por parte de supremacistas blancos, y que se saldó con la muerte de 4 niñas negras. Y Feeling Good, pues una de esas canciones que parece que no, pero que sí que está ahí y reivindica muchísimo. Comento un poquito porque se tiene un poquito asociado la música negra a los negros, exclusivamente personas negras y demás. Sí. Y también, pues un poquito a lo mejor por ser negros en Estados Unidos, a la música de los esclavos precisamente negros. Pero no tiene exactamente connotación, no, esa misma línea. Porque no. A ver, el tema de la música negra como tal, cualquier persona que se ponga a mirar un poco sabe diferenciar entre lo que podría ser, por así decirlo, música de esclavos, ¿vale?, a lo que se denomina música negra. Hablar de música negra automáticamente es hablar de revolución de personas de color negro, y es hablar automáticamente de eso. Entonces hay que diferenciar esas dos partes. El comienzo de la música negra como tal es, vamos, lo hemos hablado hace un momentito, sí. Para mí es el jazz, porque realmente, es más, de hecho cito una frase de Nina Simone: el jazz es un término de los blancos para definir la música negra. Yo hago música clásica negra. ¿El blues tiene algo que ver con el jazz? ¿Es anterior a la música negra propiamente? ¿También tiene su origen en la gente de color? Sí, de hecho, normalmente cuando se habla del blues es cuando más se le relaciona con el tema de canciones de esclavitud, de temas de campos de algodón y demás. Sí. Pasa que ya es una evolución mucho más, es un salto mucho más grande con respecto al tema del blues al tema del soul. Y tiene relación, como hemos comentado antes, también con el movimiento de protesta, movimiento de rebeldía, básicamente de las personas de color, pero que también estuvo arropada por gente de blanca. Ah, sí, claro. Es que esa pregunta además me la hacen muchas personas, como además el programa se llama Negra Soul Radio, y es un magazine de música negra y demás. Me dice, pero ¿qué pasa? ¿Que solamente pones negros? Digo, no te confundas. Vamos a ver, música negra es música negra, y ahí puede entrar el que quiera. Eso no tiene nada que ver con el color de la piel. Eso es que la asociación es hay que saber, ahí está, de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de música negra, hablamos por supuesto de rock and roll. Esto es una parte muy importante, o sea, la persona que te diga el rock and roll es blanco, miente o está manipulada, no está bien informada. Rock and roll, como dijo un amigo mío, con el perdón de la palabra, es más negro que los huevos de Sauron. Negro como él solo, ¿no? Y dentro del rock and roll, el rock and roll ya de por sí es una revolución. Después, un poco más tarde, César, vamos a hablar de Roy Brown, porque él hizo la primera canción de rock and roll de la historia. Estaba en un grupo de gospel, al igual que Ray Charles, al igual que Nina Simone, al igual que tantos otros. Y él decidió salir a la puerta de su iglesia con una guitarra eléctrica y dijo, esto hay que rockearlo. Y entonces fue cuando metió Good Rockin' Tonight, primer tema de rock and roll de la historia. Entonces, en sí mismo ya es una revolución, solamente el rock and roll. Imagínate el resto. Y por supuesto la música negra no es que sea música de negros, que es lo que se tiende muchas veces a preguntar, y no es así. Sí, por eso te comentaba, y que esto por lo menos los oyentes lo tuvieran bastante sí, claro. Música negra es música negra, por supuesto. La revolución está en todos lados, o sea, tanto en el soul, que puede ser más cercano a los sentimientos, o el funk, que es más energizante, el jazz, por supuesto, y el rock and roll. Pero es música para todos y que la hace todo el mundo, obviamente. Bueno, y en los orígenes, habla un poquito de los orígenes, antes de que se nos vaya a ir un poco el santo al cielo, y hablando de otros autores y de otros ritmos.
El origen de la música negra, hablando antes, habíamos comentado que no eran precisamente, yo lo asociaba con el sur de los Estados Unidos, básicamente, con... Sí, con el sur de Estados Unidos, y yo creo que la exposición a nivel mundial comienza con lo que estábamos hablando antes, ¿no? Con los clubes de jazz en Chicago, en Detroit, todos estos grandísimos músicos que realmente pues no tenían opción ninguna de poder tocar en un local de blancos. Sobran las palabras de por qué. Y realmente se hacían cada vez mejores músicos, hasta llegar un momento en que realmente casi todas las bandas estaban formadas por personas de descendencia afroamericana. Y es ahí donde se desahogaban, es ahí donde se explotaban, digamos, todas sus cualidades musicales. Yo creo que, vamos, no solo yo, sino muchos especialistas en el tema, la música negra como la conocemos hoy, ya si queremos entrar en temas de historia, de si la música de esclavos también es música negra, yo particularmente no lo considero así, aunque es parte de su historia, por supuesto. Para mí empieza con el jazz y empieza con los locales ilegales de tantas y tantas ciudades estadounidenses, claro que sí. Sobre todo industriales, ¿no? Detroit... Claro, sobre todo ciudades que sufrían directamente la explotación proletaria de las clases más bajas y en especial pues de las que estamos hablando, claro, de la costa este en el norte de los Estados Unidos. Sí, y básicamente el sur, por desgracia, para las minorías en Estados Unidos siempre ha sido lo peor. Ha sido siempre el caldo de castigo de las minorías por excelencia. Desde que fuera Texas, México, pues ya nos podemos hacer una idea. Bueno, y tú has comentado que tienes un programa de radio, Negra Soul Radio, te puede escuchar los radioyentes de Radio Sol Los Barrios, donde pueden escuchar o donde se pueden descargar tus programas. Pues todos los radioyentes de Radio Sol pueden escuchar todos los programas en la página de mixcloud.com/Negra Soul Radio. Ahí vais a tener todos los programas de Negra Soul actualizados pues tan solo 24 horas después de que yo lo emita. Ya lo tienen ahí preparado para escucharlo donde quieran. Y en el blog aparecen unos títulos: llamando a todos los pájaros del mundo, mi retrato ocre, el cielo es infinito pero un poco estrecho. ¿Serían los títulos de cada programa? Estos son los títulos de cada programa, sí. A ver, es que en principio el programa comenzó como yo lo llamaba nuestra particular aula de música negra. ¿Vale? Yo me incorporaba como uno de los alumnos, de hecho, y entonces al principio pues empecé muy seriote, porque de hecho es un tema serio, pero poco a poco pues lo fui haciendo un poco más mío, y entonces pues claro, verás que hay programas que son muy de revolución y muy de movimientos sociales y demás, pero hay otros que son pues un poco más personales, porque a pesar de que tengo siempre mi espacio de noticias y casi siempre, vamos, raro es donde no cae una noticia de política en un programa. Aparte, claro, también tengo mis cuestiones personales por una cosa, por otra o lo que sea. Bueno, aquí en pantalla, por ejemplo, tenemos el volumen 52, que lo estoy viendo desde aquí, El cielo es infinito pero un poco estrecho. Este es un programa que se lo dediqué a la memoria de Pedro Reyes, porque lo llegué a conocer personalmente, a él y a su mujer. Y para mi colega Peter Vila, que es el que aparece en la foto, fue un palo gordo. Pero bueno, nosotros decidimos tomárnoslos con humor y, bueno, dentro de las cosas personales que me tomo a la hora de hacer los títulos, pues cogí una frase de él: el cielo es infinito pero un poco estrecho. ¿Y sería un programa de tertulia con invitados o...? No, el programa lo hago yo solo. Es un magazine de música negra de todos los tiempos. O sea, aquí vais a encontrar desde rock and roll desde los años 30 hacia adelante, todos los grupos de jazz que habidos y por haber, mucha música funk, mucha música soul, de los 70, de los 80, de los 90, música rap, música electro, en fin, música negra de todos los tiempos. Y amenizado con dos espacios. El primero de noticias, yo le llamo las noticias de verdad. Bueno,
Y el segundo se llama No la veas ni de coña. ¿Vale? Este sí es un espacio más personal porque es un espacio de películas malas que tienen la particularidad de que se han gastado mucha pasta en la peli. O sea, no solamente es mala, sino que encima se han gastado un montón de millones en la película, ¿no? Y entonces yo las pongo a crujir. Sí, hablando de música, pues para centrar otra vez, Sí. hemos empezado con Nina, que era una jazzista, se puede decir. Yo lo he visto así quizás, porque no lo sé, ahora me lo explicas. Por alguna razón especial y también porque el origen de la música negra lo has comentado que era el jazz. Sí, claro. Porque tiene más, además son muchos más estilos y muchos más ritmos los que tiene. Claro, es que de hecho hay gente que, para mucha gente, el soul ni siquiera es como tal una música, sino una forma de hacer tu música. No sé si me explico. El soul, por supuesto, es un estilo musical. Pero cuando a alguien se le dice tú tienes soul, sobre todo esto se utiliza mucho en Estados Unidos, está hablando de una forma particular de hacer música. Nina Simone era la mejor en el soul porque realmente la cantante, compositora, como hemos dicho, pianista, realmente tenía ese toque. Ella tenía ese toque que realmente hacía que se te vibrara el alma. Y de ahí que te dijeran, tienes mucho soul, aunque después lo que estuvieras tocando fuera jazz. Eso es, entonces se le encaja dentro del soul. No solamente es el estilo del soul, claro que sí, Nina Simone es la alta sacerdotisa del soul. Del soul. Ahí es nada, ¿eh? La High Priestess of Soul, por supuesto, es la reina en ese estilo, pero que hay que definir que también el soul no solamente es ese estilo, sino también esa forma de expresar. Fito, el de Fito y Fittipaldi, dijo, me gusta tanto el blues que hago rock and roll. Bueno, pues esto es un poco, ¿no? A ella le gusta tanto el jazz que le sale soul. Le sale un jazz que realmente hace que te toque el alma. Personal, una cosa muy personal, muy sentida, muy sentimental. Y en eso ella, Aretha Franklin, maravillosas las dos. Para mí, yo creo que son las dos voces femeninas por excelencia, y con respeto de las que me he saltado, porque me salto un montón, como Irma Thomas. Pero yo creo que la Nina Simone es no solamente la alta sacerdotisa, sino la reina en general del estilo y del soul. Y bueno, y haciendo referencia a grupos británicos y de Estados Unidos de los años 70, 80 y 90, por ejemplo, ¿qué influencia habría del soul en grupos que han inventado el heavy metal como Led Zeppelin, o en grandes monstruos del rock como ha sido David Bowie, o cantantes como Freddie Mercury? ¿Qué influencia habrían recibido de la música negra? Toda por completo, porque ten en cuenta que estamos hablando de músicas puras. Estamos hablando de gente de muy alto nivel, o sea, músicos de una categoría inmensa. Es más, de hecho has nombrado Freddie Mercury. Freddie Mercury era muy fan de James Brown, de Roy Brown, de Nina Simone, de Aretha Franklin, de tantísimos. Entonces, grupos como Led Zeppelin, grupos como Queen, grupos como todos estos que me estás comentando, pues cogen de todo. De hecho, hay una canción del grupo de Winstons que se llama Amén. Es la canción más sampleada y utilizada de la historia. O sea, tiene el récord mundial de ser la canción que más veces han cogido trocitos para utilizarla en otras canciones. E incluso, si mal no me equivoco, Queen tiene una de esas canciones, que no sé si es de los de Winston o de quiénes son, que el comienzo, mucha gente cree que es la canción de Queen, pero yo siempre les enseño. Da la casualidad de que no me ha apuntado, porque no sabía que me ibas a preguntar acerca de Queen, pero si no me lo hubiera traído, de verdad que sí, César. Yo creo que la influencia es máxima, porque si te fijas en los grandes, puedes llegar a ser un grande. Y estás hablando de, bueno, por lo menos en el caso de Freddie Mercury, de lo que yo considero probablemente la mejor banda de la historia. Entonces, influencia enorme. Bueno, pues podríamos escuchar la siguiente sí, creo que podríamos ir con Sam Cooke y What a Wonderful World, que creo que es el tema más conocido de Sam Cooke y a mí de los que más me gusta además.
Bueno, pues vamos a escuchar a Sam Cooke del tema What a Wonderful World. Samuel Cooke, conocido por su nombre artístico como Sam Cooke, que nace en Claysdale, Mississippi, el 22 de enero de 1931 y muere en Los Ángeles, California, el 11 de diciembre de 1964, que fue un cantante estadounidense de música gospel, rhythm and blues, soul y pop. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a sliding rule is for, but I do know 1 and 1 is 2, and if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta. History. Biology. Well, la ta 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 ta. French I took. Yeah, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Sam Cooke en La Hora Republicana, un programa de la plataforma estatal Ciudadanos por la República, el tema What a Wonderful World. Muchos lo consideran el rey del soul, título que comparte con Otis Redding por haber logrado una treintena de hits entre 1957 y 1965. Fue el primer cantante afroamericano en fundar su propia empresa discográfica, SAR Records, y también un conspicuo activista dentro del movimiento por los derechos civiles. Además, en su época fue uno de los artistas con mayor audiencia no afroamericana. Pues sí, Sam Cooke, el rey del soul, que desafortunadamente pues fue asesinado en un hotel por la dueña, Bertha Franklin, responsable pues de acribillar a balazos a Samuel L. Cooke, en un plan organizado por el Ku Klux Klan, que ahí estaba metido todo Cristo, y en una situación más que surrealista, porque de hecho no sé muy bien, hay varias versiones, y una de las que más me sorprende es que Samuel Cooke, por lo visto, algo así como que lo echaron de la habitación desnudo, no sé qué, y la justificación de la mujer era como que como estaba corriendo y estaba desnudo, pues lo acribilló a balazos. Y este es otro de los grandes que siempre ha estado luchando y metido de lleno en los movimientos sociales por las personas de descendencia afroamericana. Bueno, parece que yo diría que no es el primero tampoco, que por el hecho del éxito, por el puro éxito de tener en Estados Unidos y no ser blanco, pues ya es un estigma y es justo. Claro, pero es que es lo que ha dicho. asesinarlo. Es que es lo que ha dicho César, que fue el primero en montar su propia empresa discográfica, SAR Records. O sea, imagínate un negro millonario en los 70. Dueño de una empresa. No, o sea, eso Había que no lo iban a cortarle- permitir había que y cortarle lo intentaron un par de veces y por lo visto a la tercera le salió y desgraciadamente pues nos quedamos sin Sam Cooke. Pero afortunadamente lo bueno que tiene la música es que es universal, es inmortal. Y bueno, y que también en la hora republicana tenemos un ratito para dedicárselo a los grandes luchadores.
Efectivamente. Y además, bueno, podríamos enlazarlo ahora también, porque lo has comentado, estaba relacionado Sam Cooke con las actividades sociales de los derechos civiles, en particular de las minorías marginadas, en este caso negras, pero no solamente negras, porque cuando hablamos de minorías marginadas en Estados Unidos son todas minorías marginadas. Son todas. ¿Qué minoría no es marginada en Estados Unidos? Claro, los chinos, los japoneses, los chicanos, los mexicanos, los sudamericanos de todas las naciones, los negros, por supuesto. De hecho, Sam Cooke era muy de asamblea. Era muy de reunir a los vecinos, a ver qué podemos hacer, de intentar de meter siempre también a todas las personas posibles que no tenían trabajo, que no tenían opciones, a meterlos a trabajar en su empresa. Intentaba también de potenciar a otros artistas de Clarksdale o de cercanía del Mississippi, de donde vivía. Además que él es de los peores sitios, además, del tema de racismo. Puro Mississippi. Estamos hablando, ni más ni menos. O sea, que, si mal no tengo entendido, esta fue la parte con más plantaciones de algodón de todo Estados Unidos. La cuna del Ku Klux Klan también. La cuna del Ku Klux Klan y la cuna de la Asociación Nacional del Rifle, que como también estábamos hablando un ratito antes, vinieron una detrás de la otra casi, seguidita. Bueno, pues como ha explicado Fran, Sam Cooke murió asesinado en situaciones extrañas en un hotel. Tras su muerte surgieron grabaciones como A Change Is Gonna Come, una de las primeras canciones protesta y la cual está considerada como una de sus mejores composiciones. En 1986 pasó a ser miembro del Salón de la Fama del Rock, siendo así ratificado como uno de los músicos más influyentes de la música moderna. Y hablando de las influencias de la música negra en rockeros de los años 70-80, Rod Stewart siempre afirmó que Cooke influyó muchísimo en su música y en su persona. Es más, lo homenajeó en 1995 con la canción San Maddie and Otis, y grabó You Send Me, Bring It Home to Me, Twisting, The Night Way, Having a Party, y el 27 de octubre de 2009 editó el disco Soul Book con una moderna versión del tema Wonderful World. Sí, además te voy a añadir que la canción de Rod Stewart, Sam, Moody y Otis, es por Sam Cooke, Moody Waters y Otis Redding. Pues antes me preguntabas por la influencia, pues imagínate, Rod Stewart, ahí es nada y menos, pero la lista podría seguir y seguir y seguir. Podríamos empezar por Prince, Michael Jackson, Tina Turner, por supuesto, en fin. Incluso guitarristas como Eric Clapton, Santana, y bueno, te diría que Jimi Hendrix, si no fuera porque Jimi Hendrix es la música negra, no es ni siquiera un influenciado. Sí, yo insistiría para los oyentes que nos escuchen que estamos hablando de música negra, que no es música de negros, precisamente. Vamos a volver por supuesto, esto además me encanta tener que repetirlo porque parece que hay gente que no le entra en la cabeza. Señores, la música negra no es música de negros. Música negra es música negra. Está más funk, asociada. soul, jazz, rap, cultura hip hop en general, rhythm and blues, blues por supuesto, incluso si queremos meter electro también. Eso es música negra, señores, tocada por personas de toda índole, de toda raza, de todo el mundo. No es música de negros. Quizá tenga más que ver con la canción o con la música reivindicativa, música asociada a movimientos sociales de lucha. Claro, siempre, casi siempre. A otra cosa que solemos pensar siempre casi siempre la música negra es casi es el grito de un pájaro que está encerrado, que no puede hablar, que no puede moverse, que no puede hacer más nada que cantar. Entonces, si no puedo ni hablar contigo, te garantizo que si no me vas a escuchar hablando, me vas a escuchar cantando. Y entonces esa forma de explosión de dentro de la jaula es a lo que se le denomina música negra. Obviamente no tiene por qué ser todas las canciones reivindicativas, ni mucho menos. Antes estábamos escuchando Feeling Good, que he dicho tiene mucho de reivindicativo, esa sensación de libertad que contaba Nina Simone, de sentirme como un pájaro, sentirme como un pez. Hoy me siento bien,
es como lleva mi lucha adelante, pero no tiene por qué tampoco ser reivindicativa. Tú puedes tomar por el lado sentimental, te lo puedes tomar por cualquier otra parte, por supuesto. Bien, bueno, pues yo quería destacar que fue uno de los 8 hijos de Annie May y el reverendo Charles Cook, ministro de la Iglesia Evangélica. En 1933 toda la familia se trasladó a Chicago y quería señalar que en la fecha de 1933, aquí en España, siendo este programa la hora republicana, aquí en España estábamos en la Segunda República Española, que se proclamó el 14 de abril de 1931. En el 33 al 34 se van a celebrar otra vez elecciones, que la mujer vota por primera vez en España, y esta vez ganando la derecha, la Confederación de Derechas Autónomas. Y bueno, pues quería señalar que la época de la República era una época moderna, contemporánea, donde bueno, pues en Estados Unidos estaba la música negra en su pleno apogeo o a punto de iniciarse, ¿no?, de estallar. Y aquí en España, pues lo que se pretendía era, con la República en aquella época, o sea, España quería ir con los tiempos de las denominadas democracias y proclamarse como un país moderno y estar a la altura de los demás países de Europa y de Estados Unidos. Y bueno, pues en su infancia comenzó su carrera musical dentro de un cuarteto junto a sus hermanos llamado The Singing Children, pasando más tarde ya en su juventud a formar parte del grupo de gospel Highway Q6. En 1950, con tan solo 19 años, entró como miembro de The Soul Stirrers, ganando gran fama dentro de las audiencias del gospel. Casi todas estas personas salen siempre de sus inicios, son las iglesias evangélicas, ¿no? Sí, porque sí, es donde ahí se forma musicalmente. Claro, es que es el caldo de cultivo ideal. Ten en cuenta que estamos hablando de una época en la que había iglesias para negros y iglesias para blancos. Y el tema evangelista siempre ha pegado muy fuerte entre los negros, esto de la positividad en la fe y demás. Pues claro, ese es el caldo de cultivo que siempre han tenido, de decir, bueno, me gusta cantar, me siento bien cantando, tengo que sacar todo esto que tengo dentro. Y estamos hablando de una represión muy grande. Y entonces no es solamente templo como forma metafórica de llamarlo, sino que es que de verdad era su templo, era donde ellos se sentían bien, donde estaban a gusto, donde estaban entre los suyos y donde realmente aprendían música por todas partes, a cantar, a tocar y a todo. Es más, de hecho, Roy Brown, no sé si vamos a hablar a continuación. Sí. Roy Brown fue el primero que, bueno, se le conoce como el que hizo la primera canción de rock and roll de la historia, porque él estaba en su grupo de gospel, como cualquier afroamericano de la época, y se le ocurrió que con una guitarra eléctrica eso lo podía llevar a la puerta de la iglesia. A mucha gente le pareció que hay un escándalo, ¿no? De cómo te vas a llevar una canción de la misa, ¿no? Te la vas a llevar a la puerta. Pues se la llevó y dijo algo así como: esto hay que rockearlo. Una guitarra, el otro los ritmos, y tocaron en la puerta de la iglesia Good Rocking Tonight. Bueno, pues así de agarrado y así de fuerte está la música negra a las iglesias. Y el gospel no se sabe muy bien lo que es, yo no tengo ni idea. El gospel es la música religiosa evangelista. O sea, aquí por ejemplo en España tenemos los cultos de los gitanos, gitanos y no gitanos, ¿no? Pero su mayoría gitanos, que cantan flamenco y demás. Pues la versión estadounidense evangelista son los coros de gospel. Estos grandes coros que ves de 20, 30 personas que siempre tienen un contralto en medio y demás. Esto es el gospel, señores. Sí, yo no lo había, creo que no lo había escuchado antes, por lo menos denominarla, aunque sí sabía que, bueno, las iglesias anglicanas y, bueno, sobre todo evangelistas de los Estados Unidos, pues la música y el canto es muy utilizado. Y bueno, y supongo que quizá muchos de los oyentes pues se preguntarían qué narices es eso del gospel. No, lo explicamos. Es el culto en Estados Unidos. Lo único que yo sí destacaría, añadiría, ¿vale?, de que además de la fe que puedan procesar y demás,
hay una gran intención de positividad en todo aquello. Tú no solamente vienes a cantarle a Dios, tú vienes como un poco como a quitarte todo lo malo de encima, ¿no? A cargar las pilas, que se dice. A cargar las pilas, ¿no? Tú vas allí tú no puedes tener un pensamiento malo allí dentro, ¿no? Y claro, y de ahí pues podemos ya pasar, si quieres, a un montón de películas que ya hemos visto, cómo son los coros de gospel, qué es lo que hacen, y cuántos cientos han salido artistas de ahí, porque... Precisamente yo vi el verano pasado, hace 2 veranos, en París, un concierto de gospel en el barrio de Saint-Germain, en la iglesia de Saint-Germain. Ajá. Que no es una iglesia católica, creo que es una iglesia anglicana. Claro, o sea, anglicana, evangelista. O evangelista, sí. Bueno, pues Roy Brown, que nace en Nueva Orleans el 10 de septiembre de 1925 y muere en el San Fernando de California, no en el de Cádiz. No confundí con el de Cádiz, señores, ¿eh? San Fernando de California. De California, el 25 de marzo del 81. Fue un cantante estadounidense de blues, rockabilly y rhythm and blues. Uno de los pioneros del rock and roll a partir de su interpretación de temas como He's Shaking Baby, Good Rock Tonight, Ain't No Rockin' No More, para la compañía de Luz Records en 1947. La canción fue Good Rockin' Tonight, inmediatamente versionada por artistas como Wynonie Harris, Elvis Presley, Ricky Nelson, Jerry Lee Lewis, incluso Paul McCartney de The Beatles y otros muchos. El estilo de Brown, melismático y con una fuerte impronta del gospel, influyó fuertemente en cantantes como B.B. King, Bobby Bland, Elvis Presley y Little Richard, entre otros. Aquí estamos hablando pues de influencias. Ahí teníamos influencias bastantes, ¿no? Bastantes, ¿no? Pues si me estás diciendo que B.B. King pues se inspiró por Roy Brown, ya nos podemos hacer la idea del gran monstruo que fue, ¿no? Y no solamente él, sino también Elvis, yo le llamo el pequeño Richard, el Little Richard. Tantísimos y tantísimos y tantísimos. Fíjate hasta dónde llega la influencia. Habría que revisionar quiénes son los grandes, entonces, realmente. Porque... Es que cuando se habla de música negra, muchas veces, automáticamente, cuando nombro rock and roll, bueno, rock and roll, los Beatles, ¿no? Automáticamente digo, sí, los Beatles fueron muy grandes, pero sí, no son los mejores. Ponte a escuchar más rock and roll y te darás cuenta de que no son los mejores. Pues entonces fue Elvis. Tampoco. Tenemos ahí a Little Richard, tenemos al recién fallecido B.B. King, tenemos al también recién fallecido B.E. King, no confundir, y tenemos tantísimos otros que están tan por encima a lo que es la aportación musical de todos los tiempos, que la única razón por la cual no han sobresalido es el racismo. Y cuando hablamos de racismo tal como lo pone la RAE, prejuicio más poder. Así que habría que ver, como tú dices, César, quiénes son los grandes. Bueno, pues de Roy Brown vamos a escuchar Good Rockin' Tonight. Well, I heard the news, there's good rockin' tonight. Well, I'm gonna hold my baby tight as I can. Tonight she'll know I'm a mighty, mighty man. I heard the news, there's good rockin' tonight. Oh, yes, I heard the news, there's good rockin' tonight. Well, I'm gonna hold my baby tight as I can. Tonight she'll know I'm a mighty, mighty man. I heard the news, there's good rockin' tonight. Well, meet me in a hurry behind the barn. Don't be afraid, I'll do you no harm. I want you to bring my rocking shoes, 'cause tonight I'm gonna rock away all my blues. I heard the news, there's good rockin' tonight. Oh yes, I heard the news, there's good rockin' tonight.
a mighty, mighty man. I heard the news, there's good rockin' tonight. Well, the Deacon Jones and Elder Brown, two of the slickest cats in town, they'll be there just to wait and see, stomping and jumping at the jamboree, crying, hey man, there's good rockin' tonight. Well, sweet Lorraine, Sioux City Sue, sweet Georgia Brown, Caledonia too, they'll all be there, shouting like a mad, crying, hoy sister, ain't you glad we heard the news? There's good rockin' tonight. Oh, yes, we'll rock tonight. Hey, hey, we'll rock tonight. Hoy, hoy, we'll rock tonight. Hey, hey, we'll rock tonight. I heard the news, there's good rockin' tonight. Roy Brown, Good Rockin' Tonight. En la Hora Republicana, un programa de la plataforma estatal Ciudadanos por la República en Radio Sol Los Barrios. Y bueno, comentabas que fue el primero en introducir la guitarra eléctrica en la música negra. Fue el primero que se le ocurrió que una canción de iglesia se le podían poner otro tipo de instrumento y se podía tocar de otra manera, pero claro, esto quizá lo veía muy bien, pero en la iglesia no lo veían igual. Y no lo estoy diciendo solamente por el párroco. Me refiero a todas las personas que estaban allí. Para ellos era un pecado. Y sacaras esa canción, le pusieras una guitarra eléctrica o normal o de lo que sea, y te pusieras a cantarla en la puerta. Porque, como he comentado antes, no es solamente que fuera su iglesia, es que ese era el templo de revitalización de todas esas personas que estaban enfrentadas a toda esa represión. Pero el que de verdad le cogió el gusto a esto de coger las canciones de la iglesia y sacarlas fuera, de hecho conocido mundialmente por eso, es el señor Ray Charles. El señor Ray Charles, que de hecho yo creo que es el que más canciones de iglesia tiene de todos los artistas afroamericanos, con diferencia, el señor Don Georgia. ¿Y es posible que en este tipo de música el bajo sea más predominante y el contrabajo que la guitarra, y después la guitarra va cogiendo protagonismo con el rock and roll y el rock de los... Si hablamos de jazz, claro. Si hablamos de jazz, el bajo y el contrabajo son fundamentales. Y cuando ya hablamos de rock and roll, ahí es donde se le empieza a dar la importancia a la guitarra eléctrica, como tú dices, claro. Y la forma de tocar la batería, el ritmo de la batería es diferente, como Sí, lo yo creo tocan en el jazz a como lo toca un grupo de rock, por ejemplo. Bueno, aquí claro, esto es el alfa y el omega. O sea, mientras que un batería de jazz tiene una libertad impresionante, una vez marcado el ritmo, el batería de rock, digamos que se tiene que ajustar más a la medida de sus otros músicos, ¿no? Y también te lo comentaba, el rock surgió del rock and roll. Que yo, por ejemplo, era uno de los que creía que el rock salió primero y después era un estilo, el rock and roll, pero nada que ver con la realidad, ni mucho menos. Sí, hemos hablado, se ha comentado de pasada, que la comunidad pues tenía mala aceptación de las músicas que estamos hablando, el jazz. También cuando llega el jazz a Europa, pues viene con una prensa Fatal, desastrosa, pestilente, de ser una música de los bajos fondos, de gente degenerada, de gente de mal vivir. Y bueno, el origen es de dónde surge efectivamente este tipo de música. Sí, pero claro, o sea, aquí... Y le impregna ese aquí, por ejemplo, no nos deberíamos de asustar de eso, porque yo creo que estamos muy acostumbrados, llevamos, no sé, 80 años de manipulación pura y dura de los medios. Entonces, te puedes imaginar qué te pueden vender los medios de música que hace gente humilde, que encima son muy, muy buenos músicos, y encima no son de España. O sea, para un patriotita de esto de pandereta es cuanto menos un insulto. Y más si lo estamos llevando a los años que
que tú estás diciendo, ¿no? Sí, Años los 40, 50 o incluso cuando se conocería más, que sería a finales de los 60 aquí en España, ¿no? Cuanto menos el demonio, cuanto menos el diablo, porque estamos hablando de locales donde se vendía alcohol ilegalmente y por otro lado pues no había normativa de drogas. En todos estos locales de jazz y demás pues había un ambiente a flores increíble y claro, eso le venía estupendo a todos los medios, periódicos, radios, televisión, para poner a la cultura afroamericana por el suelo. En plan, esta gente tocan 4 notas con la guitarra pero no valen para nada, están todo el día drogados y eso es para lo que valen. Y claro, esa es la imagen que trajeron. Esa es la imagen que trajeron. Esto de los actuales clubes de jazz, pulcros, iluminados, elegantes, con gente blanca dentro. Esa imagen no tiene nada que ver con la que tú estás hablando, que es como nos llegó aquí a España. Claro, eran épocas en las que, bueno, en Europa se tocaban todavía las orquestas de música clásica, de todos los grandes compositores europeos, básicamente, ¿no? Y también algunos americanos que hacían música de orquesta, para orquesta, lo que entendemos hoy como música clásica. Hoy está asociado el jazz prácticamente como una música culta. ¿Cómo cambian las cosas, efectivamente. ¿Cómo cambian las cosas? Vinculado a gente de bien, con muy bien vestida, que tiene una cultura elevadísima, pero el origen era de las catacumbas, ¿no? De lo más humilde. Y por supuesto, te comentaba esto, por lo que te decía. Yo hace muchísimo tiempo pues leí la novela una novela que se llamaba Tres tristes tigres, ¿no? Muy curioso, y bueno, pues iba de alguien que estaba asociado con las bandas estas en París, sobre todo, ¿no? Entonces la prensa que le presentaba era de eso, de drogata, de borracho, de degenerado, y todos los que estaban en el mundillo pues se les pegaba esto, ¿no? Claro, pero eso es lo de siempre. ¿Quién te vende la noticia? Pues fíjate en quién te vende la noticia y será una cosa o será otra. De todas formas, también tengo la ligera sensación de que lo que hicieron fue un relevo. O sea, cuando ya el jazz estaba asumido, el jazz existía y tal, empezó el movimiento hip hop mediados finales de los 70 en Estados Unidos, y ahora ya los malos no eran los del jazz. Ahora los malos eran los raperos estos, que hay que ver que están bailando breakdance en la calle y que se ponen a decir versos a ritmo de un 4x4, ¿no? Y entonces hicieron un cambio. Ahora el jazz ya no es música de marrulleros, ahora ya el jazz no es música de drogatas, ni de gente marginada, sino que el jazz tiene un nivel intelectual, como tú dices. Ahora es, wow, ahora lo escucha, más de lo más. Vamos. Ahora son los señoritos los que escuchan ahora jazz, y me hace mucha gracia porque yo creo que la mayoría de señoritos no conocen, probablemente sean hasta racistas y no saben que están escuchando la mayoría de artistas afroamericanos. Eso es, porque habría que introducir de alguna manera pues cómo ha ido evolucionando lo que ya estamos hablando de música negra, que inicialmente pues estamos con el jazz, el rock and roll de lo que hemos estado oyendo. Y ahora pasa a estos nuevos ritmos, a estas nuevas, no sé cómo calificarlos, tipos de música que son otros estilos. Sí, porque mira, hablándolo rápido, diferentes. es un poco como que hicieran jazz los negros, es como, mira esta gente, que están haciendo lo que les da la gana. Pues un poco pasó con lo mismo con el hip hop al final de los 70, ¿eh? No, pero vamos a ver, si vosotros estáis ahí en vuestros barrios muertos de hambre, ¿qué es eso de salir del barrio? ¿Qué es eso de irse para arriba? ¿Qué es eso de ganar dinero? ¿Qué estáis hablando? ¿No? Y aparte, pues, ya tú, muy fresquita la muerte de Sam Cooke, muy fresquita la muerte de Otis Redding, el Ku Klux Klan ahí dando por culo, la Asociación Nacional de Rifles más de lo mismo. Pues cambiaron uno por otro. Simplemente. El hip hop es otro estilo de forma, y también hemos hablado del rap, de las últimas tendencias que aquí han llegado tardísimo, a finales de los 90. Sí, por desgracia, sí.
Aquí vamos atrás de todo, ¿no? Siempre Aquí ha vamos a habido, todo. y no es porque estemos en este programa, ha habido un páramo intelectual tremendo, una sequía, un valle que parecía que no se iba a acabar nunca, y se nota de cojones. La clara evidencia, por ejemplo, ahora nos vamos a centrar un poco más en el hip hop, pero sí que es verdad lo que tú has dicho, es que aquí no llega hasta principios de los 90 pues, que se le ocurra. O sea, había algo antes, había algo, ¿no? Bueno, seguramente recordaremos incluso a humoristas de la época como Martes y 13 intentando hacer como una cosa graciosa, ¿no? El trap es una cosa graciosa, ¿no? Bueno. Pero no es hasta principios de los 90 que empiezan a salir grupos aquí en España, sobre todo en Madrid, gracias a las bases militares de Alcorcón y a la Derrota, que son las que traen toda esta música. Y es la que sí, porque allí están los americanos y son los que ellos se traían la música. Bueno, Entonces, todos los que sí, la historia es así. En Andalucía A ti también. te puede gustar tú más o eres- menos, pero tú eres un poquito más jovencito, yo te puedo decir que eso es entre comillas, Entre y comillas. que no tiene mucho de realidad. Te lo puedo decir porque Coméntalo. los americanos en España de estos tiempos Sí. era un desapego absoluto. Ajá. Los americanos no se relacionaban con los españoles en ningún sitio de España hasta los 80, los 90 o más. Estaban absolutamente separados. Esta música se empieza a introducir con los estudiantes que a partir de los años mediados de los 60 para arriba empiezan a retornar o empiezan a salir a universidades de Londres, de París, incluso de Estados Unidos, y se pringan o se traen ese tipo de músicas que la gente joven está escuchando, ¿no? Pero en España música negra, los Angelitos Negros, que ya no me acuerdo ni cómo se llama. de Machín, ¿no? De Machín, efectivamente. Eso ¿Por era qué no pintas angelitos porque no negros? pintas angelitos, y además porque el muchacho era de color, pero era cubano, ¿no? Era cubano. De los demás, un erial, como tú has dicho, efectivamente, porque aquí lo hemos denunciado demasiadamente. España retorna a mitad del siglo XX, retorna a la Edad Media. Y aquí no se puede hablar ni nada de nada. Está todo, absolutamente todo prohibido. Hasta para respirar está prohibido si no te dan permiso, ¿no? Y se va abriendo un poquito la mano a partir ya acercándose de los 70, ¿no? Por eso los ritmos que estamos comentando, que surgen en esta época, pues aquí vienen 10 o 12 o 15 hasta 20 años después. Estoy de acuerdo contigo. Lo que te voy a añadir es lo siguiente, porque lo que yo te acabo de decir no son palabras mías. Son palabras de uno de los fundadores del rap aquí en España, ¿vale? Que es el Chollín. El rap se introdujo aquí en España como empezaron los grupos, por la base militar, que no es que yo esté de acuerdo, ni mucho menos, pero de aquí de Madrid. ¿Por qué? Torrejón. De Torrejón, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si igual no hacían amistad, como dices, con los españoles, sí que lo hacían con personas con descendencia afroamericana. Y empezaron a ver los primeros afroamericanos que estaban rapeando en castellano. Que no fueron los primeros, porque en Sudamérica y en Norteamérica ya lo estaban haciendo, pero fue la forma de que entraran grupos como Public Enemy, un grupo también muy concienciado, como Grandmaster Flash, que después vamos a escuchar su tema El Mensaje, y como muchos otros que entraban pues en cinta. Pues en plan, oye, ¿tú qué escuchas? Mira, yo escucho esto. Oye, ¿tú qué escuchas? El Fari. Y entonces pues empezaban a cambiarse música y claro. Sí, yo te puedo comentar que a mí en particular en los principios de los 70 estaba... Que no es que fueran todos amigos, pero que sí que había ahí... Claro, yo estaba al lado de Torrejón y llegué a visitar Torrejón de paseo, ¿no? Con los amigos, ¿no? No se veía ni americano por ningún lado. No. En lo, que en lo que era el pueblo no salían, ciertamente que se tenía noticia de que salían los americanos y pero que tú no los viste, ¿no? Yo no los vi, desde luego. Ajá. Tenían 4 o 5 bares desde, pues aquí vienen los americanos, y tenían las Coca-Colas por aquí y tal, una cosa, un estilo un poquito salido de lo normal, ¿no? Pero la impresión que me dio a mí fue aquella, ¿no? De que, bueno, los americanos estaban en otro mundo. No querían mucho con nosotros. No, de ninguna manera, aunque los españoles del entorno pues tenían una especie de visión así como extraterrestre de esta gente, de decir, estos tíos son de no sé si, mítica, algo así, ¿no? pero muy raro, ¿no? Un poco de mitología ahí, ¿no? Están aquí los marines. Eso es.
Por eso te comento de que, bueno, cantantes que Ríos, Miguel Ríos, que fue uno de los que estuvieron en Londres y trajo para acá el rock and roll, por eso él es el mítico rock and rollero. El mítico rock and roll blanco. Le voy a añadir yo. Efectivamente. Pues gente como esta fueron las que pegaron y trajeron música moderna, ¿no? Estamos hablando también de finales de los 60, principios de los 70 y tal, que escuchar eso era de cosas del entorno de los melenudos que ya se veían por ahí, de los hipiosos, de esos que fumaban cosas raras y se ponían hasta el darse, culo de cosas. Eso sí, a darse porrazos con la pared y todas estas cosas. Vale, sí, súper comprensible. Aquí en Andalucía hay uno SFDK que hace hip hop y incluso ha versionado poemas de la generación del 27. Sí, yo de hecho me conozco bastante ese grupo, SFDK. Yo de hecho estaba hasta hablando con ellos. Pues SFDK fue precisamente uno de los grupos influenciados por la base militar de Rota, precisamente, porque Zatu tenía amigos en la base militar de Rota. Él vivía en Sevilla, en el barrio de Pino Montano, y como bien estamos hablando, el rap, porque ahora os voy a explicar también para que no nos liemos con el tema hip hop, el tema rap. El tema del rap aquí en España llegó a principios de los 90. Claro, o sea, realmente vergonzoso. Claro. La noticia que tengo que a partir de los 80 ya las bases cambiaron y ya las relaciones no eran tan frías. No tan frías, tan distantes, porque no es que fuesen frías, es que fueran distantes. Es como si estuviese uno en la luna y el otro estuviese, pues bueno, en otra galaxia, una cosa así, ¿no? Y bueno, ni pensamiento de cruzarse. Pero ya a los 80, a los 90 se van acercando las posturas y ya las relaciones no son tan... Y las culturas. Sobre también, todo se van acercando las culturas. Sobre todo se van acercando la cultura. El hecho de que España entra en la OTAN, sobre todo también, los americanos ya tienen unas relaciones más directas con los españoles, porque las bases antes de que España entrase en la OTAN eran absolutamente de americanos y allí no entraba un español como no fuera a quitar la mierda directamente, ¿no? A comer el Kentucky de fried chicken que está dentro. O el último general de no sé qué a relacionarse, no lo sé. Pero la gente de las baterías y los soldaditos con la población, ya te digo, hasta que no... Muy distante. Absolutamente. Pues aquí el tema comienza, por ejemplo, con SFDK, porque, bueno, en el SFDK son dos personas ahora mismo, en su día fueron creo que hasta 4, son Saturnino Rey y Acción Sánchez. Acción Sánchez es el DJ del grupo y el otro es el rapero. Zatu empezó a conocer pues todo este movimiento por las famosas discotecas light. Y es que aquí en España, incluso en los 90, tampoco llegaba rap de verdad, a no ser que fueran maqueta. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que un día en una de esas discotecas light pusieron el tema de Vanilla Ice, que se llamaba Ice Ice Baby. Eso lo copiaron a Queen, el principio, a Under Pressure. Te has dado cuenta tú rápidamente, sí señor. Pues entonces, claro, él no sabía muy bien de qué iba el tema. De buenas a primeras suena allí Ice Ice Baby, la gente se vuelve loca. ¿Esto qué es? Esto es rap. Así, no me digas, ¿no? Y claro, los veía a la gente haciendo los bailes típicos de MC Hammer, ¿no? Con el... ¿Qué estás haciendo con los pies, no? Y se quedó un poco embobado de todo eso y me parece maravilloso, ¿no? Dice, creo que esto va a ser lo mío. Y fue que vio una película que creo que se llama Calles Peligrosas o algo así, que la protagoniza Run DMC, un grupo también bastante reivindicativo de la época, aunque yo era un poco más de fiesta. Y entonces fue donde vieron por primera vez pues lo que se le llama una batalla de gallos, que es cuando dos raperos improvisan, no tienen nada escrito ni nada, improvisan el uno al otro a ver quién es mejor, y detrás estaba el DJ pues haciendo scratches y demás, que al fin y al cabo es la forma que tiene el DJ de hip hop de utilizar la música, no solamente samplearla o ponerla, sino también utilizar el vinilo como instrumento musical, de notas, medidas, todo, vamos, en general. Y ahí es cuando SFDK, cuando SFDK nace, ¿no? Sino cuando Zatu es el que dice, a esto es lo que me voy a dedicar yo aquí veo algo, que esto va a ser lo mío,
y ahí es donde inicia el tema. Y voy a parar un momentito, ¿vale? Y ahora vamos con Ray Charles, ¿vale? Es para dejar claro tanto a los radioyentes como a los que estamos aquí qué se diferencia, porque esta pregunta además me la hacen mucho, qué se diferencia el hip hop del rap. Vale. Esto es muy sencillo. El hip hop no es música. Se puede hablar de música hip hop, pero es una forma de hablar. El hip hop es cultura. Es una cultura, es un árbol que encuadra más cosas. Encuadra el breakdance, que es la forma artística de baile dentro del hip hop. Encuadra el graffiti, la forma de pintura. Y el rap, que es la música del hip hop. ¿De acuerdo? Y bueno, pasamos a hablar de Ray Charles. Un poquito, claro. Ray Charles Robinson, mejor conocido como Ray Charles, que nace el 23 de septiembre de 1930, en pleno advenimiento de la Segunda República Española, y muere el 10 de junio de 2004. Fue un cantante, saxofonista y pianista de soul, rock and roll y jazz, ciego desde la infancia. Ray Charles es bastante conocido, incluso su imagen, cuando lo vemos en una foto, se le reconoce fácilmente. Charles nació en Albany, Georgia. Comenzó a perder la vista entre los 5 y 50 años de edad, cuando quedó ciego completamente, aparentemente a causa de un glaucoma, de acuerdo a la evaluación de los oftalmólogos de la época. Cuando todavía era un niño, su familia se mudó a una comunidad de escasos recursos en Greenville, Florida, donde comenzó a mostrar su interés por la música. Bueno, pues escuchemos primero el tema Mess Around y... Tenemos una mesa alrededor, tenemos una misa alrededor, ¿eh? Ray Charles. Ahí es nada, ¿eh? Bueno, pues vamos a escuchar ese Mess Around y después comentamos la canción. The people too, I mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody doing the mess around. Everybody was juice, you can bet your soul. They did the boogie woogie with a study roll. They mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody doing the mess around. Now, when I say stop, don't you move a peg. When I say go, just shake your leg and do the mess around. I declare doing the mess around. Yeah, do the mess around. Everybody's doing the mess around. Now let me have it there, boy. She knows how to shake that thing, mess around. I declare she can mess around. Mess around. Everybody do the mess around. Ray Charles y el tema Mess Around en la Hora Republicana, un programa de la plataforma estatal Ciudadanos por la República en Radio Son los Barrios. Desde 1937 hasta 1945 tomó clases en la Escuela de Sordos y Ciegos de la Florida.
en la ciudad de San Agustín, donde comenzó a desarrollar sus habilidades musicales. Aunque lo que más aprendía en la escuela era música clásica, Charles mostró un interés por el jazz y el blues cuando escuchaba la radio. A finales de la década de los 40, Ray Charles Robinson consigue colocar un disco en las listas de su país y en 1951 obtiene su primer top 10 gracias a Baby Let Me Hold Your Hand. Fue criticado por cantar canciones gospel con letras populares, aunque hay una gran tradición al poner letras religiosas a canciones y viceversa. Thomas A. Dorsey, uno de los fundadores de la música gospel, que también tuvo una carrera significativa en la música popular. Solomon Burke y Little Richard incluso se movieron entre los dos estilos. Pues aquí tenemos a un gran luchador, además de los movimientos sociales en Estados Unidos. Yo, para mí, la anécdota por derecho es el Conservatorio de Georgia, en uno de los conciertos que él tenía previstos, llegar y encontrarse allí una masa de 500 personas gritándole para que se le acercaran, porque él tampoco sabía un poco de qué iba el tema, ¿no? Le contrataban, le pagaban, y se acercó a una de estas personas. ¿Qué es lo que pasa? Y dice, pues mira, somos 500 afroamericanos que hemos venido a verte, no nos dejan entrar por ser negros. Y dijo él que de ninguna manera, si no entraban ellos, él iba a tocar. Volvemos al tema iglesia, volvemos al tema revolución, volvemos al tema positividad, volvemos a todos estos temas y volvemos a la lucha de clases. Reivindicar el derecho de igualdad, los derechos civiles, supuestamente americanos. Un montón de personas blancas, de dinero, esperando en el auditorio de Georgia a que un negro les tocase, y el negro dijo, si no entran mis negros, no os voy a tocar a vosotros. Fantástico, sencillo y espectacular. Por no hablar, obviamente, ya de la aportación a la música de todos los tiempos. No hay forma de medirla. Y hemos visto también la película, antes de la película, y yo recuerdo que efectivamente... Interpretada por Jamie Foxx. Tuvo problemas como casi todos los negros que tenían y que no tienen éxito, pero sobre todo los que tienen éxito por el simple hecho de tener éxito, pues una persecución de la policía desproporcionada por cualquier motivo, pues 4 porrazos, directamente porrazos, y a la trena el tiempo que corresponda. Si tiene dinero sales, como tienen dinero salían efectivamente, pero con unas multas desproporcionadas, multas astronómicas. Aparte el trato, una diferencia enorme. O sea, tú ten en cuenta que aunque en el submundo de la música él estaba creando sin parar, un policía de Montana no tenía por qué saber quién mierda era Ray Charles. Para él era un negro. Y como en la ficha, la hoja policial ponía negros, chicanos y gente que no sea blanca, a estos hay que darles primero, pues te puedes imaginar cuántas veces ha estado Ray Charles detenido, cuántas veces le han tratado como una basura y cuántas veces, pues eso, le han maltratado. A pesar de, en cierto modo, tener el privilegio de tener recursos, porque lo tenían, a través de la música y de sus conciertos. Con Ray Charles ya existían los discos, se vendían discos como churros. Sí, pero si te fijas, en el programa de hoy precisamente estamos hablando de gente que viene de un sitio muy humilde, va a un sitio muy humilde como son las iglesias evangelistas, donde va uno a renacer, por así decirlo, ¿no? Su fe, y que tienen un gran éxito basándose en sus convicciones, y eso lo lleva a que ese gran éxito no sea bien visto por los que tienen aún más poder que ellos, que dicen, no quiero ver a un negro rico, no quiero ver a un negro millonario. ¿Por qué? Porque es negro. Efectivamente. Y bueno, yo estoy ahora acordándome, por ejemplo, de Jim Morrison, que bueno, pues que sí, que era un gran cantante, incluso me parece un buen poeta, pero que está elevado a la categoría de leyenda. Va mucha gente a París a ver, ¿no? Creo que está enterrado en el cementerio, en uno de los cementerios de París. Como digo, hay toda una leyenda, una aureola, ¿no? Alrededor de mítica, ¿no? De este cantante, pero
si comparamos la vida de Ray Charles, que fue la vida dura, difícil de un luchador, de un revolucionario, lo comparamos con Jim Morrison, realmente Jim Morrison no hizo tampoco nada, pues no aportó, aparte de su música, que sería muy grande. Fíjate tú, que yo soy fan de The Doors. Pero Ray Charles es menos conocido. Claro que es menos conocido porque el racismo, que vuelvo a decir, es prejuicio más poder, ¿vale? Es capaz de pintarte que como decía aquí Juan Ramón, un hippie piojoso es mucho mejor que un negro. O sea, aquí el tema ya no estamos hablando de racismo, estamos hablando de clasismo. Porque a ti te parece un hippie mal, a no ser que veas un negro. O sea, hasta ahí podríamos llegar. No, o sea, ya que esto, ahí está Jim Morrison. Pero vamos, con eso pasa con casi todos los artistas. Antes lo he dicho, Elvis era un fantástico cantante, cantaba como Dios, pero cualquiera que entienda un poquito te va a decir que el Dios de ese estilo es Little Richard. Y ahí, si alguien entiende un poco de música, sabrá por qué. Tranquilamente. Saben que el fenómeno fan, solamente detrás de Elvis o de Jim Morrison o de los Beatles, es el que impulsa todo esto, aparte de el racismo que practican tanto los medios como los gobiernos que están detrás de estos medios, que como he dicho es prejuicio más poder. Sí, Elvis tenía una voz privilegiada, no cabe duda. Elvis es un monstruo como la copa de un pino. Sí, que mucha gente que me han dicho, pero ¿a ti no te gusta Elvis? No, a mí me gusta Elvis. Lo que yo estoy diciendo es que que tú le pongas título del rey del rock and roll es un poco claro, porque en esa época no iba a ser un negro rey del rock and roll. Además fuera... Claro, pero es un poco como decir y Tarzán era blanco y era el rey de la selva. ¿No te lo crees tú? O sea, un blanco con taparrabos en medio de la selva dura 2 segundos. Pues si vemos las películas que están ahí, son de época, las de Elvis Presley precisamente, son los que dignifican, por ponerle un nombre, el rock and roll, porque hasta entonces música negra, música de negros, música de las cloacas, de los barrios bajos. Mira, fíjate tú, como tú mismo lo has dicho, eso es lenguaje de cine. Sí. Música de negros. Sí. Efectivamente. ¿Ves? Ahí estamos con la diferencia de antes. Efectivamente, si tú ves las películas de Elvis, son de la época de los 50, 60, 70, en blanco y negro, los filmes, las películas, y el rock and roll ya era ultra conocido y estaba muy difundido, pero a las salas, a las cintas, al cine y a los vinilos todavía, los únicos que lo podían llevar eran los blancos, no los otros no, de ninguna manera. Y me lo creo, además, ten en cuenta el detallito de lo siguiente. Elvis creo que hizo más de 10 películas. Sí, la película, o sea, el total no lo sé, pero ¿cuál es la única película así que todo el mundo se acuerda de un negro tocando rock and roll? Great Ball of Fire, Jerry Lee Lewis. Para de contar. Todas las demás de la época son de Elvis haciendo de un cantante, o haciendo de un soldado cantante, o haciendo de... Porque el rock and roll, hombre, tiene que ser blanco, ¿no? No íbamos a poner a alguien ahí y encima decirte, oye, pues es que resulta que esta gente son mejores músicos que vosotros. Bueno, pues vamos a dar paso ahora al hip hop con Grandmaster Flash y Joseph Salders, nacido el 1 de enero de 1958 en Brigatown, Barbados, más conocido como Grandmaster Flash. Es un músico y DJ estadounidense de hip hop. Se le conoce como uno de los pioneros en las técnicas de pinchar y mezclar típicas del hip hop. Grandmaster Flash and the Furious Five entraron en el Rock and Roll Hall of Fame en 2007, convirtiéndose en el primer grupo de hip hop al que se le concedió este honor. Y vamos a escuchar el tema de Message, el mensaje.
It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Broken glass everywhere, people pissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise, got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back, junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far, cause a man with a tow truck repossessed my car. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Standing on the front stoop, hanging out the window, watching all the cars go by, roaring as the breezes blow. A crazy lady living in a bag, eating out of garbage pails, used to be a fag hag, such a dance to tango, skip the life and dango. A zircon princess seemed to lost her senses, down at the peep show, watching all the creeps, so she could tell her stories to the girls back home. She went to the city and got so did it. She had to get a pimp, she couldn't make it on her own. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. My brother's doing bad, stole my mother's TV. Says she watches too much, it's just not healthy. All my children in the daytime, Dallas at night. Can't even see the game or the Sugar Ray fight. The bill collectors, they ring my phone and scare my wife when I'm not home. Got a bum education, double-digit inflation. Can't take the train to the job, there's a strike at the station. Neon King Kong standing on my back, can't stop to turn around. Broke my sacroiliac, a mid-range migraine, cancer membrane. Sometimes I think I'm going insane, I swear I might hijack a plane. Don't push me, call, I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. My son said, Daddy, I don't want to go to school cause the teacher's a jerk. He must think I'm a fool and all the kids smoke reefer. I think it'd be cheaper if I just got a job, learn to be a street sweeper. I dance to the beat, shuffle my feet, wear a shirt and tie and run with the creeps. Cause it's all about money, ain't a damn thing funny. You got to have a con in this land of milk and honey. They push that girl in front of the train, took her to the doctor, sewed her arm on the game. Stabbed that man right in his heart. Gave him a transplant for a brand new start. I can't walk through the park cause it's crazy after dark. Keep my hand on my gun cause they got me on the run. I feel like an outlaw, broke my last jaw. Hear them say, you want some more? Living on a seesaw. Don't push me cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. Say what? It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. A child is born with no state of mind, blind to the ways of mankind. God is smiling on you, but he's frowning too, because only God knows what you'll go through. You'll grow in the ghetto, living second rate, and your eyes will sing a song of deep hate. The places you play and where you stay looks like one great big alleyway. You'll admire all the number book takers, thugs, pimps, and pushers, and the big money makers. Driving big cars, spending 20s and 10s, and you wanna grow up to be just like them. Smugglers, scramblers, burglars, gamblers, pickpocket peddlers, even panhandlers. You say I'm cool, I'm no fool, but then you wind up dropping out of high school. Now you're unemployed, all non-void, walking around like your pretty boy Floyd. Turned stick-up kid, but look what you done did. Got
sent up for an 8-year bid. Now your manhood is took and you're a make tag. Spend the next 2 years as an undercover fag, being used and abused to serve like hell. Till one day you was found hung dead in the cell. It was plain to see that your life was lost. You was cold and your body swung back and forth. But now your eyes sing the sad, sad song of how you live so fast and die so young. So don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Yo, Mel, you see that girl, man? Yeah, man. Yo, that sound like Cowboy, man. Cool. Yo, what's up, money? Yo. Hey, where's Creole and Raheem, man? Lay upstairs cooling out. So what's up for the night, y'all? Yo, we can go down to Fever, man. Go check out Junebug, man. Hey, yo, you know that girl Betty? Yeah, man. My mom's got robbed, man. What? Again, she got hurt When did this bad. happen? When did this happen? Freeze! Don't nobody move nothing. Y'all know what this is. Get 'em up. Get 'em up. Yo, man, we down with Grandmaster Flash and the Furious Five. What is that, a gang? No, Just shut up. I don't want to hear you now. Shut up. Officer, what's the problem? Ain't no you the problem. You the problem. Yo, you ain't got to get in the car. Get in the car. Get in the gas. I said get in the car. Why is he talking? Grandmaster Flash, el tema de Miss Age, el mensaje en la hora republicana, un programa en Radio Sol Los Barrios. Grandmaster Flash, que estudió cuidadosamente técnicas y estilos que utilizaban para pinchar sus antecesores, en particular Pete Jones, Cole Herc, Grandmaster Flowers. Siendo un adolescente comenzó a experimentar con equipo de DJ en su dormitorio, desarrollando 3 innovaciones que desde entonces se consideran como técnicas estándar de todo DJ. Grandmaster Flash and the Furious Five. Quiero llamar la atención porque el hip hop, como os he comentado, es una cultura que encuadra, pues, la música del hip hop es el rap, pero no siempre fue como la conocemos hoy en día, que cuando vas a un concierto de rap lo que vas es a escuchar al rapero. Cuando empezó la cultura, los que mandaban eran los DJs. Y si a ti se te ocurría coger el micrófono para decir 2 versos que no estaban en la actuación, no vea tú la que te podía caer. Pero tranquilamente, porque la estrella era el DJ. Grandmaster Flash, en ese sentido, era el rey. De hecho, junto con África Bambaataa, fue uno de los creadores de la nación Zulú, que es el verdadero origen del hip hop. Fuera parte de toda esta imagen que tenemos ahora de bandas, gángsters, pistolas, diamantes, no sé qué más. El hip hop no empezó así, ni mucho menos. El hip hop, tal como nació, era una forma de decir, por eso te he comentado que cuando terminaron con el jazz empezaron con el hip hop, ¿no? Que era una forma de decir, bueno, tú vives en un barrio obrero o vives en un barrio mal, tal, pero eso no significa que tú te tengas que quedar aquí. Tú puedes salir del barrio, tú puedes salir adelante, tú puedes crecer como persona y puedes explotar el arte que tengas, tanto si te da por bailar breakdance, como si te da por pintar graffiti o si te da por rimar raps. Puedes salir adelante y el lema era ese, tú puedes hacerlo. Lo que pasa que a veces del tú puedes al yo soy el mejor también puede haber problemas. Pero en general esos fueron los orígenes y Grandmaster Flash, uno de los músicos más influyentes para mí de todos los tiempos. Bueno, esto de raps me ha parecido curioso el origen de la palabra que has comentado antes. Ah, sí, te lo he comentado durante que sonaba la canción. Es que el origen sí. Esto fue muy gracioso. Curioso. No, la historia completa no lo sé, pero por lo visto están relacionados con unos fenómenos paranormales que ocurrieron en una mansión o en una casa de estas abandonadas, que había un grupo de hermanas que se dedicaban, bueno, no sé si a escuchar psicofonías y demás, ¿no? Y escuchaban golpes en las puertas, tal. Pero hubo un momento en que relacionaban los golpes como que tenían una armonía, tenían un tempo. Entonces eran golpes con ritmos y ellas le denominaron raps. Esos golpes eran raps, esas psicofonías eran raps. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que, claro, a mitad de los 70, cuando empieza la gente a decir, bueno, pues voy a una especie de recitar poesía sobre un ritmo que me va a poner alguien, pues bien con la boca, haciendo beatbox, ¿no? El arte de hacer tú mismo tu música con tu boca. Digamos que depende del verso, obviamente, pues es un golpe. Hay versos que son mucho más duros que disparos de pistola. Entonces, golpes con ritmos, raps.
Sí, las chicas estas además eran del siglo XIX, no eran ni siquiera efectivamente, eran del siglo XIX y no tenían ni idea de lo que iban ni idea de música a ni los nada, raps. Sí, a lo que iba a terminar. Es la evolución que al final es como lo que hemos estado hablando del jazz, ¿no? Que era muy malo, ¿no? Y la madre de la época te decía, no te vayas a meter en locales de jazz con esa mala gente, ¿no? Seguro que hemos visto alguna película así. Pues eso también pasaba, claro que sí. Bueno, pues hablan de técnicas como el black spin, el backphrasing y el scratching. ¿El backphrasing se refiere a la manera de cantar? No. Backspin, backphrasing, todo esto que estamos hablando son técnicas de scratch. Y es que resulta que en el rap están las dos figuras principales. Está el rapero, el MC, se le dice MC porque es el maestro de ceremonias, el MC. Y está el DJ. Entonces el DJ no solamente tiene la función de poner la música, sino que es bueno, de hecho te he dicho antes, es el músico principal realmente de un grupo de rap. Y el DJ pues utiliza que son los platos de vinilo como instrumento musical. Trabaja con ritmo, con sincronización, con notas, con medidas, con todo ello. De ahí pues incluso han salido, que a día de hoy están vigentes, pues campeonatos mundiales como el World Tennis, donde se hacen competiciones de scratch, que lo que tú acabas de leer son técnicas distintas de scratch. En particular, esas tres que has dicho pues son muy de la vieja escuela, muy de hace ya mucho tiempo, y claro, son típicas de este grupo, de Grandmaster Flash and the Furious Five. Y claro, ten en cuenta que eso en una época en la cual el DJ tenía muchísima más importancia, porque lo que la gente quería escuchar era esos ritmos rotos y esa música que parecía del espacio y que nadie sabía, ¿no?, de dónde había salido. Pues nada, a partir de que DXT saliera en televisión presentándolo, uno de los DJs de la época, pues la gente dijo, o sea, que ese sonido que yo escuchaba sale de ahí, del vinilo, no lo sabía. Y mucha gente quiso ser DJ, entonces empezaron a dar cuenta de que lo podías poner en un atril, de que esto tiene do, esto tiene re, esto tiene mi, esto va por aquí, esto va por allí, aquí va en silencio, corchea, semicorchea, corchea con puntillo, esto es música. Y parece ser, está hablando del vinilo, desaparece el vinilo, estamos todo el mundo viendo CDs, eso cómo ha evolucionado hacia nuestros días. ¿Se puede hacer eso con CDs directamente? ¿O hay poder se puede hacer? ¿O se tiene que seguir con el vinilo, quizá? Como poder se puede hacer. Lo que pasa es que yo a lo mejor soy un poco más purista en ese sentido y pienso que antes de, por ejemplo, utilizar aparatos, como por ejemplo un Serato es un aparato digital en el cual tú metes los samples que quieras, una batería, un bajo, una guitarra, tal, los vas tocando, si tienes tu circulito ahí en medio para ir para adelante, para atrás, escracheando y tal. Yo pienso que antes de ponerte a hacer todo eso tienes que saber escrachear y manipular, tocar la música con las manos, sentirla en tus dedos y eso, o sea, antes de ponerte a hacer. Pero claro, a tu pregunta de que si ha evolucionado, claro que ha evolucionado. Ahora, para mí, un buen DJ siempre lleva platos en sus directos, platos de vinilo. Claro. Y con respecto a lo del CD, te digo que en el mundo del hip hop funciona ya definitivamente mucho más el mercado del vinilo que el del CD. Claro, porque bueno, los platos para hacer esto con el scratch de vinilo no es cualquier plato. Los platos suelen ser unas cosas muy, por lo menos los que se conocían a nivel popular, unas cosas muy táctiles. Te cargabas el vinilo del tirón, vaya. Me parece a mí que todos hemos tenido la típica experiencia del padre o el tío de no se te vaya a ocurrir tocar el tocadiscos, niño, que me vas a rayar el disco, ya te digo, o cosas de este. Yo sé con perfectamente el bastón que costaban los vinilos. Es verdad. O sea, al principio se destrozaban un montón de discos, un montón de agujas. Es más, las agujas es una cosa que yo creo que se van a seguir partiendo hasta el fin de los días. Pero ya una vez que vieron que eso era un negocio, porque al fin y al cabo era un negocio, y cuando los que empezaron con el tema de la cultura hip hop allá en Estados Unidos, un disco solo de DJs, o sea, un disco que solo se escuchaba en scratches, que eran, se pusieron las pilas los principales vendedores de reproductores de vinilo, y ahí pues le cogió la carrera Technics a todos los demás, con diferencia, y fueron los famosos Technics 1200, el modelo ML,
Y cuando vemos grupos de rock, hablo ahora de rock como Rammstein, los alemanes Rammstein, o Brutal Thing aquí en el campo de Gibraltar, o el estilo de Marilyn Manson, todo eso viene, esa forma de cantar nueva en el rock vendría del rap y del No, rock, ¿o no tiene nada que ver? no, para nada, son dos cosas totalmente distintas. Lo que igual sí tiene un poco de tema ahí es el grupo, por ejemplo, Defcon 2. El grupo Defcon 2 fue lo primero de rap que realmente tuvo algo de éxito en España. Eso, por ejemplo, sí tiene sentido porque era rap metal, no lo sabíamos por aquel entonces. Para mí era rap, porque a mí la música que tú le pongas detrás, a mí me da igual. Pero era simplemente un tío rapeando con una orquesta detrás, con un batería, con una guitarra y con un bajo. ¿Me explico? Pero grupos como Rammstein y todo esto, o sea, pueden ser muy revolucionarios, pero no tienen nada que ver con el arte de la rima ni con toda esta historia. Sí, lo decía porque a veces parece que hablan más que cantan, o la técnica de, no se dice, de rajar, que muchas veces parece que están enfadados, que están gritando. Sí, bueno, pero tú ten en cuenta que también ese es otro topicazo. Por ejemplo, todos los raperos no están enfadados. Hay raperos que están muy tranquilos con su vida y que te hablan de lo bien que les va y demás. A la parte, la cultura hip hop tiene mucha conciencia. O sea, tú no puedes ser... vamos a poner el ejemplo que pongo siempre, 50 Cent. 50 Cent, cuando empezó, era un tío que traficaba con drogas, que bueno, no es una cosa especialmente especial, precisamente. Tenía armas, tenía su crew, tenía su gente, tal cual. Pero macho, los años pasan. Tú llevas 15 años rapeando, vives en una casa de Miami, tienes 3 pedazos de coches, tienes tu familia, tienes tu... No me puedes seguir diciendo o hablándome de lo mal que está la vida en el gueto cuando tú vives en una mansión de puta madre. Eso, por ejemplo, en otras músicas no pasa. En el rap en particular es una cosa que se castiga muchísimo. O sea, eso de que tú ¿cómo me vas a contar eso, no? ¿Cómo me vas a mentir a mí en mi cara? No me puedes mentir. Bueno, pues estamos en la recta final del programa y vamos a dar paso a la actualidad republicana, las noticias estatales. Actualidad republicana. Noticias estatales. La Guardia Urbana de Barcelona teme venganza de Ada Colau por las actuaciones policiales. El sindicato mayoritario en la Guardia Urbana de Barcelona, SAPOL, ha señalado su preocupación ante el próximo relevo en el ayuntamiento con Ada Colau al frente. En declaraciones a Catalunya Radio, el portavoz del sindicato, Marcos González Teme, ha dicho que Barcelona en Comú busque una venganza por enfrentamientos anteriores de miembros de la candidatura con agentes policiales. Nos han llamado prácticamente torturadores a toda la Guardia Urbana. Como usted comprenderá, estamos un poco preocupados, ha dicho. Las bases de la OTAN convierten España en blanco de ataque en caso de guerra. El Reino de España se encuentra en una situación arriesgada, ahora que la base de Torrejón de Ardoz, en Madrid, se ha integrado en el concepto de seguridad colectiva de la OTAN, cree Manuel Pardo Don Lebun, capitán de navío de la Armada Española en la Reserva. Actualmente, la base de Torrejón se ha convertido en un blanco de primer orden en el caso de que la presión militar contra Rusia desencadenara un conflicto abierto, ha aseverado Pardo en una entrevista concedida a Sputnik Mundo. Se habla sin tapujos de que este sistema antimisiles está orientado claramente para neutralizar la fuerza nuclear de Rusia, indica el capitán, que ha precisado que inicialmente se decía que se trataba de un sistema contra los misiles de Corea, otras veces contra los de Irán, siempre dependiendo de la coyuntura. Otro día aciago para el PP. Alcalde condenado, delegado de gobierno detenido. El alcalde en funciones de Valladolid, Javier León de la Riva, del PP, ha defendido este viernes su absoluta inocencia y ha anunciado que recurrirá el fallo que le condena por un delito de desobediencia judicial por incumplir una sentencia que supone, según fuentes jurídicas, su inhabilitación inmediata para ocupar cargo público.
El gobierno convoca una reunión urgente tras la enorme pitada al himno en el Camp Nou. El gobierno ha anunciado la convocatoria de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, tras la sonora pitada al himno monárquico y borbónico en la final de la Copa del Rey, que ha enfrentado al Athletic Club de Bilbao y al Fútbol Club Barcelona. 10 detenidos en un espectacular despliegue represivo para desahuciar a Carmen en el barrio de Tetuán. Asociaciones antidesahucios y vecinos del distrito de Tetuán luchan para que no desahucien a Carmen, una vecina de la calle Comandante Zorita tomada por la policía desde las 7 de la mañana. El movimiento en las redes sociales ha sido constante bajo el hashtag Carmen se queda. Los vecinos de la zona comenzaron a fotografiar la llegada de las lecheras de la policía, que superan la decena. Junto a las fuerzas de seguridad del Estado llegó un cerrajero a acceder a la vivienda y ejecutar el desalojo de Carmen. Poco después llegaron los antidisturbios y una ambulancia por si fuera necesaria la asistencia médica. La policía cortó las calles aledañas para evitar que asociaciones antidesahucios y vecinos impidieran el desalojo de Carmen. Varios activistas se encerraron dentro de la casa antes de la llegada de la policía. A pesar de la ley Mordaza y a falta de confirmación oficial, han sido detenidas unas 10 personas. Varias personas intentaron negociar con las fuerzas de seguridad mientras se escuchaban gritos de vergüenza, vergüenza. El PP presenta una ley para que en bachillerato y ESO los alumnos y alumnas estudien la condena al terrorismo. El terrorismo de Estado no estaría incluido en tema alguno. La delegada del Gobierno de Madrid, Concepción Dancausa, ha mostrado su apoyo a las víctimas del terrorismo, ha expresado su disposición a colaborar con este colectivo en cualquier iniciativa que propongan y ven bien la proposición no de ley que ha presentado el PP en el Congreso para que se incluya en el currículo de ESO y bachillerato que los alumnos y alumnas estudien la condena al terrorismo. Así lo ha manifestado tras reunirse con la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Marimar Blanco, para conocer las iniciativas que promueve esta entidad y los aspectos que más interés le suscitan. El PP presenta una ley para que en bachillerato y ESO los alumnos estudien la condena al terrorismo. Sin embargo, aún sigue habiendo muchas fosas comunes de la guerra civil sin abrir, y a eso el PP no lo considera terrorismo de Estado. Empresarios políticos del régimen y hasta el exministro franquista Martín Villa en homenaje cena a Alfonso Guerra. Personalidades de distintos ámbitos políticos y sociales homenajearán a Alfonso Guerra en una cena con la que quieren expresarle un reconocimiento abierto y plural por el papel político e institucional que ha desempeñado en España. Raúl Capín, fotoperiodista encausado. Estamos viviendo en un estado policial. En mayo de 2013, el fotoperiodista Raúl Capín, de freelance, especializado en ofrecer información sobre las actividades de los movimientos sociales y colaborar habitualmente en Diario Independiente Digital y Mundo Obrero, era detenido por la policía en su domicilio en Madrid. Tras pasar una noche en los calabozos, se le ponía en libertad con cargos, acusado de agredir a un policía y de incitar a manifestantes a hacer lo propio con unos agentes infiltrados. Capín, señalado por la prensa ultraconservadora como un provocador extremista, denunció ser objeto de una persecución y reafirmó su intención de seguir trabajando para dar a conocer la realidad que no muestran los grandes medios. El gobierno afirma que son pocos los periodistas multados por no obedecer a la Guardia Civil en la valla de Melilla. Felipe González confirma su viaje a Venezuela en ayuda de los presos golpistas. El expresidente del gobierno, Felipe González, dijo ayer martes que el miércoles viajará a Bogotá y que probablemente el sábado se trasladará a Caracas. Según González, Venezuela no es una dictadura, es una democracia que está ahogando las libertades. Reivindicó su derecho a opinar,
que los venezolanos no se merecen este fracaso de la acción política y económica. Y el expresidente del Ejecutivo señaló que Venezuela no cumple las reglas del juego y pidió a los ciudadanos que voten en los próximos comicios porque así se puede acabar con ese clima de presos políticos, desabastecimiento en uno de los países más ricos del mundo y problemas de inseguridad. Las empresas del IBEX 35 se reunirán para abordar el auge de Podemos. Un caballo de Troya hinchable contra el TTIP. Un gran caballo de Troya de 8 metros visita España para denunciar al TTIP. Según los activistas, el TTIP es el nuevo caballo de Troya de nuestro tiempo. El caballo gigante será protagonista de más de 10 acciones organizadas en diferentes ciudades del Estado, con las que reclaman a los europarlamentarios que se posicionen en contra del TTIP y a favor de la ciudadanía que representan. El PP llama enfermos y energúmenos a los que pitan el himno e insiste en cambiar la ley. Queda prohibido obtener y difundir imágenes como las de Rodrigo Rato cuando fue detenido. Las imágenes como las de Rato entrando en un coche policial con la mano de un agente sobre su cabeza tiene las horas contadas, al gobierno no le gustan. Con 23 votos a favor, 14 en contra y 2 abstenciones, la Comisión de Justicia ha aprobado la reforma de Ley de Enjuiciamiento Criminal, LECRIM, para su debate y aprobación por el Pleno de la Cámara. Se deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el respeto a sus derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen en el momento de practicarse, así como en traslados ulteriores, recoge el articulado. Algunos grupos, como la Izquierda Plural, han criticado la sustitución del término imputado por investigado, que pasará a encausado tras el auto de acusación. Y nada más, damos las gracias a nuestro invitado, Fran Brown, locutor de Negra Soul Radio, magazine de música negra de todos los tiempos. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme a este fantástico programa, en el cual pues espero de volver a colaborar cuando sea posible, y un placer, macho. Pues nada más, Juan Ramón y yo nos despedimos con un ¡Viva la República! ¡Viva la República! Salud y República, señores. Para la libertad.